pues primero que nada, un enorme agradecimiento por haberme invitado a presentar en este espacio. Pues espero que este tema sea de su interés. Entonces, pues yo voy a hablar de los impactos ambientales de la inteligencia artificial. Y pues bueno, creo que es muy claro que la pandemia ha visto o ha incrementado la digitalización a nivel global, ¿no? No solo en el trabajo, en los estudios. También se han desarrollado nuevas aplicaciones de inteligencia artificial para modelar la pandemia, para rastrear contactos, para monitorear a la población, para hacer diagnóstico de COVID, pero también han surgido otras aplicaciones como para monitorear a las personas que están trabajando. Y bueno, pues el objetivo de esta plática es un poco visibilizar la materialidad de lo digital y reflexionar sobre los impactos ambientales de la inteligencia artificial, que tiene mucha intersección con tecnologías digitales, pero pues bueno, intentaré hacer énfasis en los puntos que creo que son importantes para pensar en inteligencia artificial en particular. Entonces, pues bueno, ¿cómo le ha ido a la inteligencia artificial en la pandemia? Además de lo que ya mencioné, pues este es un reporte que se publica cada año, se llama AI Index Report. El del 2021 hace referencia a cifras del 2020. Este reporte es publicado por la Universidad de Stanford. Entonces, algunos de los puntos importantes de lo que está pasando en el área o de lo que pasó en el área durante la pandemia de hecho, la inversión privada en inteligencia artificial se estima que durante el 2020 fue más de 13.8 billones de dólares. Esta inversión es 4 veces más grande en el 2020 de lo que fue en el 2019. La mayoría de estas inversiones actualmente se están yendo a áreas que tienen que ver con la salud, con medicamentos, con cáncer, con descubrimiento de nuevas medicinas. A pesar de la pandemia y a pesar de las recesiones económicas, ha habido un crecimiento en las contrataciones en inteligencia artificial. El mayor crecimiento se ha visto en Brasil, India, Canadá, Singapur y Sudáfrica. Es muy importante decir que pese a que hay un crecimiento en la inversión, en la cantidad de fondos, estos fondos cada vez se están destinando a un menor número de destinatarios, y este es un fenómeno que está ocurriendo ahora por tercer año consecutivo. Y hay otros estudios como los que ha publicado McKinsey que muestran que de las empresas que ellos entrevistaron, de nuevo durante el 2020, el 50% dice que el COVID no afectó su inversión en inteligencia artificial, y que el 27% de esas empresas incluso aumentaron su inversión en este tipo de tecnologías. Entonces, pues pese a la pandemia, pese a la crisis económica, la adopción y el desarrollo de inteligencia artificial a nivel mundial continúa a la alza. Entonces, pues nosotros vamos a hablar de impactos ambientales, pero me parece muy importante resaltar que existe un gran potencial para que esta tecnología ayude a la mitigación de cambio climático y al avance de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de las cosas en las que se ve potencial futuro de estas tecnologías, ¿no? Entonces, es en la planeación de política ambiental. Entonces, estas tecnologías pueden ayudar a producir información que ayude a la planeación, a la toma de decisiones, a la administración y al monitoreo de políticas públicas. Se puede hacer, por ejemplo, para ayudar a que los negocios y los consumidores y los usuarios adopten comportamientos más sostenibles de consumo, por ejemplo, con la electricidad. Se puede ayudar a monitorear y optimizar el uso de recursos. Entonces ya se está usando para consumo de energía, uso de agua en sistemas de transporte, ¿no? Como los trenes o el metro. Y también puede apoyar puede ayudar a fortalecer la economía circular. Por ejemplo, puede asistir en los procesos de inspección, separación y desmantelamiento de materiales. Entonces, estas solo son algunas de las cosas en las que la inteligencia artificial puede apoyar, ¿no? Pero es muy importante tomar en cuenta que existen tensiones significativas entre que se puedan conseguir el avance en los objetivos de desarrollo sostenible y cambio climático usando este tipo de tecnologías. Entonces voy a mencionarles algunas de estas tensiones. Entonces, primero, existe el riesgo y que haya un incremento en la demanda de recursos, particularmente en el uso de electricidad debido a la cantidad de uso al incremento en el uso de dispositivos digitales, pero también en el incremento en el uso de materiales, de minerales y de tierras raras. También un incremento en los desechos electrónicos, un aumento en la brecha digital a nivel mundial y dentro de los países debido al acceso a no tener o tener acceso a recursos de cómputo, a falta de personal capacitado
y esto está generando también nuevas dependencias tecnológicas, particularmente del sur global en el norte global. Y también, pues, este tipo de tecnologías tienen, pues, bastantes impactos en derechos humanos. Algunos de ellos son la privacidad, la autonomía y la no discriminación. No voy a hablar de los impactos en derechos humanos particularmente en esto, pero es un área que también me parece es en la que se está haciendo más enfoque ahora en términos de regulación, pero la parte de sostenibilidad de impactos ambientales está un poco olvidada, por eso decidí enfocarme pues en esta parte. Entonces, bueno, cuando hablamos de efectos ambientales, no solo de la inteligencia artificial, sino de las tecnologías de la información y de la comunicación, podemos pensar que hay tres tipos de efectos en general, ¿no? Entonces están los efectos directos, que son a lo largo del ciclo de vida de una tecnología. Entonces puede ser desde la producción, la distribución, el uso, el desecho y el reciclado de los dispositivos, ¿no? Y esto puede ser desde un teléfono hasta toda una infraestructura de telecomunicaciones. Después hay efectos indirectos, que son los cambios en el uso y el manejo de recursos. Entonces, por ejemplo, en el caso de inteligencia artificial, pues si la inteligencia artificial ayuda a reducir, por ejemplo, el uso de recursos como energía en procesos de manufactura, ese es un efecto indirecto de la inteligencia artificial. Y después hay efectos sistémicos que están relacionados con cómo la tecnología afecta a la sociedad, y esto es estilos de vida, formas de trabajo, patrones de consumo. Y bueno, las tendencias actualmente en términos de inteligencia artificial y sobre todo en cambio climático, se habla mucho de los efectos positivos que tiene de manera directa e indirecta, ¿no? De cómo se está ahorrando electricidad, de todo lo que va a ayudar a preservar biodiversidad, etcétera. Hay muy poco énfasis en los efectos indirectos, directos y sistémicos negativos. Entonces, en esta plática, pues voy a intentar hablar un poco primero de los efectos directos negativos de la implementación y el desarrollo de estas tecnologías, algunos de los efectos sistémicos, y pues bueno, es que pues, son temas bastante amplios, ¿no? Entonces, pues bueno, yo voy a hacer énfasis, escogí 4 temas que me parece que son importantes. Voy a hablar de la minería, de los dispositivos, de las infraestructuras y del cómputo. Entonces, pues el trabajo en inteligencia artificial, al menos pues algunos de los que se han producido, hace mucho énfasis en los minerales de conflicto. Estos minerales provienen de zonas de conflicto donde su comercialización es utilizada para financiar grupos armados. Entonces los minerales de conflicto provienen de una región en África cerca de la República Democrática del Congo, donde además hay 9 estados vecinos que incluyen Angola, Ruanda, Sudán y Tanzania. Y pues bueno, en Estados Unidos y en la Unión Europea hay regulación para la comercialización y la compra de este tipo de minerales, y pues yo asumo que es por ese motivo que se hace énfasis en varios de los trabajos, ¿no?, sobre este tipo de minerales. Entonces, para que se den una idea de lo que está pasando con minerales de conflicto, estas son algunas de las cifras que publicó Amnesty International en el 2016. Entonces, estas son referentes a un estudio que hicieron sobre la minería de cobalto. El cobalto es un elemento clave para la producción, sobre todo de teléfonos inteligentes y de baterías recargables. Entonces, ¿por qué voy a hablar en esta plática mucho de teléfonos inteligentes? Pues primero que nada, estos son elementos clave para la recolección masiva de datos que son utilizados para entrenar y crear sistemas de inteligencia artificial. Entonces son parte fundamental del ecosistema, y también son de los elementos a través de los cuales la mayoría de los usuarios interactúan con este tipo de sistemas, ¿no? Entonces muchas aplicaciones, buscadores, recomendaciones, todo eso de inteligencia artificial, ¿no? Entonces es una parte muy importante del ecosistema de inteligencia artificial, y voy a poner énfasis en este tipo de dispositivos. Entonces, bueno, las cifras de Amnistía Internacional, de nuevo, estos son trabajos del 2016, más del 50% del cobalto del mundo procedía de la República Democrática del Congo. El 20% del cobalto de la República Democrática del Congo proviene de minas artesanales, y se estima que alrededor de 40,000 niñas y niños trabajan en estas minas. Entonces, para que se den una idea de las cifras que reporta Amnistía Internacional en términos de violaciones de derechos humanos de estas personas que están en las minas, son ambientes laborales peligrosos para la vida y la salud. Hay personas de edades hasta 7 años trabajando en estas minas en condiciones de extorsión, de intimidación, jornadas de entre 10 y 12 horas, transportan cargas de entre 20 y 40 kilogramos al día,
y la mayoría de las niñas y los niños que trabajan en estas minas lo hacen para pagar su escuela. Eso quiere decir que trabajan antes o después de la escuela, que trabajan durante las vacaciones o que trabajan durante los fines de semana. Y bueno, entonces pues ese es un pequeño glimpse a lo que está pasando respecto a la minería de cobalto. Sin embargo, cuando estamos hablando de sostenibilidad y de energías renovables y de tecnología verde, uno de los elementos que ya es fundamental tomar en consideración no es tanto, yo creo que ese otro tipo de minería, sino las tierras raras. Esto incluye 17 elementos, que son principalmente los yacimientos están en China, Vietnam, Brasil y Rusia. Esos son los más grandes. Y estos son claves para el diseño de tecnologías verdes, entonces se están usando para reducir el consumo de energía, para el control de contaminación atmosférica, para crear energías renovables, ¿no? Entonces, pues estas nuevas demandas de sostenibilidad está creando una demanda muy grande de este tipo de tierras raras y está poniendo grandes presiones ambientales, ¿no? Para la extracción de estos minerales. Y pues bueno, esos no son los únicos, no sé, yo creo que ya habrán escuchado del litio, ¿no? Y de lo que está pasando actualmente con estos otros minerales. El litio es el elemento como fundamental para la creación de baterías recargables. Entonces es importante decir que Tesla es el número uno, el primer consumidor de litio en el mundo. Se estima que usa 28,000 toneladas de este mineral al año y es la mitad del consumo mundial. Estos son algunos de los tweets que publicó Elon Musk pues en el 2020, que básicamente dice que sin pena alguna que van a hacer cualquier golpe de estado que necesiten para conseguir esos minerales. Y esta es una respuesta de Evo Morales sobre la situación política de Bolivia respecto al golpe de estado y el litio. Esto está haciendo presiones grandes en América Latina. No sé si saben, pero en este año se nacionalizó el litio en México y se están intentando hacer alianzas latinoamericanas para la extracción de este tipo de minerales. Pero bueno, pues entonces, pues como saben o como se imaginan, la minería no solo genera problemas ambientales desde la deforestación, pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua, de la tierra y del aire, pero pues también tiene serios problemas sociales asociados, ¿no? Como nuevas formas de esclavitud, desplazamientos forzados y pues conflictos de territorio, sobre todo con pueblos originarios. Y creo que es súper importante que tomemos en cuenta cómo esto se relaciona con las dinámicas norte-sur globales, ¿no? Y pues estas son parte de las conversaciones desde hace bastante tiempo en cambio climático, pero también son conversaciones que están siendo bastante relevantes ahora en cuestiones de ética de inteligencia artificial. Entonces, algunos de los puntos que voy a intentar atacar están relacionados con este tipo de, pues, de dinámicas de poder. Y bueno, pues ya, tenemos los minerales, es todo un problema. ¿Y para qué usamos muchos de esos minerales? Pues para construir dispositivos, ¿no? Pues para que se tengan una idea, los dispositivos de hardware necesitan, por ejemplo, oro, plata, cobalto, cobre, litio, aluminio. Y algunos de los que consumen mucha mayor cantidad de recursos son, de hecho, las tabletas y los teléfonos inteligentes, principalmente por tres razones. Uno, pues las materias primas que se necesitan para hacerlos. Dos, porque hay una enorme cantidad de estos dispositivos en el mundo. Y tres, pues porque tienen una muy rápida obsolescencia. Entonces, para que se den una idea, se estima que en Estados Unidos y en la Unión Europea los teléfonos son reemplazados en menos de 2 años. Entonces, si una persona tenemos pensado que viva tal vez 70, 80 años, esto significa que usaría 30 dispositivos a lo largo de su vida, solo teléfonos, ¿no? Y pues, ¿qué impactos tiene este tipo de cosas? Pues bueno, el sector tecnología, todo, se estima que en el año 2020, es importante si estos son estimados antes de la pandemia y del nivel de digitalización que tenemos ahora, se estima que era el 3.6, entre el 3 y el 3.6 de los gases invernadero a nivel mundial, ¿no? Esto es importante decir que eso es el doble de lo que el mismo sector producía en el año 2007. Y esas son más, o sea, y ese equivalente de emisiones de gases invernadero es más de las emisiones que produce Japón anualmente, y Japón es el quinto país más contaminante en el mundo. Y pues se estima que justamente dentro de esas emisiones de todo el sector tecnología, actualmente en el año 2020 se estima que el 11% de esas emisiones correspondían a teléfonos inteligentes, ¿no?
Entonces es importante pensar que estos dispositivos de verdad son un elemento fundamental si hablamos de impactos ambientales. Y bueno, pues ya tenemos un montón de dispositivos y pues ¿qué generamos? Pues desechos tecnológicos, ¿no? Entonces este es un mapa que de la Organización Mundial de la Salud publicado en el 2021 es sobre un reporte de trabajo infantil en lugares donde hay desechos de desechos electrónicos, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos dentro de los países que producen más desechos electrónicos, estos son los países en rojo, ¿no? Y pues bueno, o sea, estamos viendo un incremento y estos desechos incluyen también lavadoras, incluyen secadoras de pelo, o sea, cualquier cosa que tenga cosas electrónicas, además de computadoras, además de celulares, ¿no? O sea, pensemos que no solo son cosas que tengan que ver con computadoras, pero para que se den una idea de cómo han estado incrementando esta cantidad de desechos, solo en el este y el sureste asiático, entre el 2010 y el 2015 se incrementó en el 63% la cantidad de desechos electrónicos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos importa esto particularmente en las latitudes del sur global? Pues, perdón, estas son las cifras de las toneladas que hay, ¿no? Entonces, estas son las toneladas métricas que se estima que ya hay en el 2019 eran 5.2 millones de toneladas y se espera que crezca a más del doble, ¿no? Para el para el 2050, ¿no? Pero, ¿por qué nos importa a nosotros esto en particular, además de que producimos un montón de desechos? Porque los desechos electrónicos son exportados también en esta dinámica norte-sur global a los países de las regiones del sur global. Estos son algunos de los países donde hay estos tiraderos de desechos electrónicos, ¿no? México es uno de esos países. Entonces, pues para que se den una idea de, o sea, una vez que se hacen esos desechos, o sea, la mayoría de los desechos electrónicos no son reciclados de forma adecuada. Es menos del 20% de los electrónicos que son tratados de manera adecuada dentro del reciclaje. Entonces se llevan a estos tiraderos de desechos y entonces ahí son reciclados de manera informal en todo un sistema pues, de reciclado informal y de procesamiento de desechos informal, que se estima que en el mundo ese mercado emplea alrededor de 64 millones de personas y se proyecta que para el año 2030 ese mercado incremente en el 70%. O sea que va a haber un crecimiento enorme tanto de desechos como de trabajo en el mundo de los desechos. Entonces, también es muy importante decir que una gran cantidad de las personas que trabajan pues en ese rubro son mujeres y son niños. ¿Y por qué es peligroso? Pues porque para extraer los metales y los minerales que hay en los dispositivos, pues se queman, se calientan, se usan ácidos, ¿no? Lo cual tiene efectos serios en tanto la salud como en el medio ambiente. Entonces, pues si tienen interés, ahí hay este estudio de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, sobre los impactos, sobre todo en la salud, pues cáncer, problemas reproductivos, un montón de problemas, ¿no? Pero bueno, entonces, además de los dispositivos, pues un montón de dispositivos configuran infraestructuras, ¿no? Entonces, para la operación y el mantenimiento de sistemas de inteligencia artificial se necesitan diversas infraestructuras. Yo voy a hablar de algunas de las infraestructuras que considero son centrales en este tema, pero pues de alguna manera no son exclusivas, ¿no? Tampoco para el uso de inteligencia artificial, también hay mucha intersección con telecomunicaciones. Entonces, una de las cosas primero que hay que notar, pues es el Internet, ¿no? Entonces, pues no sé si estén familiarizados con esto. Este es un mapa de los cables submarinos. La mayoría de tráfico de Internet pasa a través de cables submarinos. Estos son los cables que hay actualmente en el mundo. Se estima que hay más de 400 cables submarinos de Internet actualmente. Y es importante decir que tanto el Internet como la infraestructura del Internet está controlada a nivel mundial por un puñado de compañías, entre las cuales obviamente se encuentran Apple, Microsoft, Google o Alphabet, ¿no? Y Facebook o Meta, ¿no? Entonces, no solo son dueños de las tecnologías de inteligencia artificial, de las redes sociales, también son dueños de la infraestructura física del Internet y mucha de la infraestructura que se requiere también para hacer inteligencia artificial, como veremos en un momento. Pero entonces, pues también para darnos una idea, estas también son cifras que son antes de la pandemia, entonces, pues es muy importante pensar que ahora las cifras deben ser mucho más alarmantes,
pero ha habido un incremento en el tráfico de Internet del 30% anual desde el 2010 y actualmente se estima que alrededor del 13% del tráfico de Internet en el mundo es Netflix. Entonces, justamente los servicios de streaming y todo lo que significa ver videos de gatitos y de cositas en Internet tiene un impacto ambiental bastante grande y pues yo creo que podríamos hacer una reflexión crítica sobre qué está pasando al respecto de eso. Pero bueno, entonces tenemos el Internet y tenemos, por ejemplo, estos servicios de streaming y este tipo de cosas, que justo en qué dependen, dependen de los servicios de la nube, ¿no? Entonces, los servicios de la nube, pues te dan cómputo, te dan almacenamiento de datos, te dan diversas funcionalidades, y la mayoría de la nube está controlada por Amazon, el 45% de los servicios de nube. De hecho, Netflix y Zoom, lo que estamos haciendo ahora, dependen de la nube de Amazon. Entonces, es muy importante pensar que no solo son dueños de las infraestructuras, sino también son dueños de los servicios que se necesitan para correr muchas de estas plataformas. Entonces, bueno, después está Microsoft, Alibaba, Google, ¿no? Entonces, hay una enorme dependencia de pequeñas y medianas empresas de tecnología en estos grandes, pues como monopolios tecnológicos. Y es muy importante decir que Amazon también tiene algo que se llama Amazon Web Services. Amazon Web Services también tiene una plataforma que se llama Amazon Mechanical Turk, que es una nueva forma de, pues, como de explotación laboral, diría yo, que se usa para producir sistemas de inteligencia artificial. No voy a hablar de eso en esta conferencia, pero también es a través de este tipo de sistemas que se están creando pues nuevas formas de trabajo y pues nuevas formas de explotación. Entonces, ¿por qué nos importa quién es quiénes son tus proveedores de nube o quiénes son las personas que están encargadas pues, de suministrar estos servicios? Pues cada empresa tiene distintas como relaciones con energía verde, con sostenibilidad. En particular, de las más preocupantes siempre ha sido Amazon. Amazon, o sea, varias de las compañías tienen de tecnología tienen fuertes pues como compromisos con energías renovables y energías verdes, pero Amazon es de las que no. Usa el 30% de energía, alrededor del 30% de energía nuclear y 30% de carbón. Entonces eso significa que por ende la mayoría de estos otros servicios como Netflix, como Zoom, están usando ese tipo de energías, no energías renovables, ¿no? Y es de las que tiene peores calificaciones en términos de transparencia energética. Esto es de acuerdo a un reporte que publicó Greenpeace en el 2017. No han sacado reportes nuevos y pues ojalá pronto haya pues cifras actualizadas. Pero bueno, entonces, pues es muy importante pensar quién es su proveedor de nube, quién está proveyendo todos estos sistemas, ¿no? Entonces, otra de los elementos fundamentales es, pues ya tenemos estos servicios de nube, toda esa información pues se almacena generalmente en centros de datos, ¿no? Entonces, estos enormes centros de datos, se estima que para el 2040 van a ser el equivalente al 14% de las emisiones de gases invernadero a nivel mundial. Entonces, pues para que se den una idea de cómo estamos actualmente, es Virginia del Norte, en Estados Unidos, es el lugar con mayor concentración de centros de datos en el mundo y solo usa un 1% de energía renovable. La Comisión Europea estima que para el 2030 hay un incremento de energía del 28% de centros de datos. Y no solo es la electricidad, los recursos físicos que se necesitan para tener esas infraestructuras, sino que se usa una enorme cantidad de agua. El agua es usada principalmente para enfriar el aire en los centros de datos. Entonces, se estima que, por ejemplo, en Estados Unidos solamente hasta el año 2014, o sea, no considerando todo lo que está pasando ahora, ya se habían utilizado alrededor de 100 billones de litros de agua para enfriamiento en centros de datos, ¿no? Entonces, pues son problemas complejos que involucran bastantes elementos, ¿no? A gran escala, a escala mundial. Y pues bueno, el último de los que les quería hablar era del cómputo. Entonces, este ya es un poco más aterrizado pensando en cómo se hacen los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, pues para crear los sistemas y para mantenerlos se necesita cómputo, ¿no? Entonces, de hecho, es interesante pensar la cantidad de cómputo que se necesita. Este es solo para hacer sistemas de inteligencia artificial. Entre el 2000, entre 1950 y el 2010, se estima que esa cantidad de cómputo que se necesitaba para hacer estos sistemas se duplicaba cada 2 años. Actualmente, o desde el 2012,
esa cantidad de cómputo que se necesita para hacer inteligencia artificial se está duplicando cada 3.4 meses. Entonces estamos en un súper crecimiento de la cantidad de cómputo que necesitamos para hacer este tipo de tecnologías, y bastante de esto está relacionada con la aparición del llamado aprendizaje profundo o deep learning. Entonces aquí es una grafiquilla que muestra la cantidad de cómputo que se usa a nivel mundial o para entrenar sistemas, ¿no? Y pues hay varios motivos por los cuales la gráfica se ve así, pero pues después del 2012 hay un crecimiento disparado de esta cantidad de cómputo, ¿no? Y entonces, pues bueno, para darnos una idea de cuánto cómputo, o sea, qué significa ese cómputo para hacer estos sistemas en términos de impactos ambientales, pues para hacer un sistema de inteligencia artificial a nivel publicación, o sea, estos son en general estimados para procesamiento del lenguaje natural, que es un área donde se han hecho muchos de estos cálculos, son alrededor de 300,000 kilogramos de CO2 para hacer un solo modelo, ¿no? Eso equivale a 5 autos durante toda su vida útil en Estados Unidos, que es un país que usa mucho autos y que tiene distancias enormes, ¿no? Y esos impactos ambientales incluyen la manufactura, ¿no? Entonces, hacer uno de estos sistemas para publicar un artículo, ese es el equivalente que se está produciendo en CO2, ¿no? Y pues bueno, durante mucho tiempo, no sé si ustedes han escuchado de esto, hubo buenas noticias en el mundo pues de la digitalidad, que era la llamada ley de Moore. Entonces esta ley era una predicción, que de hecho pues es una predicción, no es una ley, fue una predicción, pero se cumplió hasta hace poco, hasta más o menos el 2010 por ahí. Entonces esta predicción lo que decía, aunque suene un poco técnico, es que aproximadamente cada 2 años se iba a duplicar el número de transistores en los microchips. Entonces esto básicamente lo que quiere decir es que cada 2 años teníamos la capacidad de duplicar nuestra capacidad de cómputo. Entonces, aunque necesitábamos más cómputo, como vimos en la gráfica, podíamos generar más cómputo a través de innovaciones en el procesamiento. Pero, pues, malas noticias, eso ya dejó de cumplirse, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque hay un límite físico para los materiales, para la creación de circuitos. Entonces, cuando los microchips ya son tan pequeños y ya tienen tantas cosas, pues ya hay un momento donde la física cuántica empieza a causar problemas y ya no se pueden controlar los electrones en los circuitos por el tamaño, ¿no? Entonces eso es un problema ya así de física que no se está pudiendo, que ya no se puede resolver, ¿no? Ya no se pueden hacer circuitos más pequeños. Entonces eso ha llevado a que estemos empezando a hacer nuevos materiales, buscando nuevas soluciones para hacer cómputo y también hacer hardware específico para procesamiento. Y esto es muy importante porque esto ha llevado a que se haga hardware específico para trabajar en inteligencia artificial. Entonces, entonces algo que fue muy bueno de la ley de Moore mientras la tuvimos fue que aunque hemos tenido un incremento muy grande en la cantidad de cómputo, no habíamos tenido una demanda eléctrica más grande porque pudimos arreglar el cómputo con este tipo de tecnologías. Pero ya no tenemos esa ventaja en este momento, eso ya se acabó. Y uno de los problemas grandes de la ley de Moore, que sí nos ayudó a ahorrar energía y eso estuvo muy bien, es que cada 2 años generaba nuevos procesadores y entonces la aceleración de la producción de tecnología ha llevado a una obsolescencia gigante que pues lleva a más minería y a más desechos, ¿no? Entonces pensemos que todas estas cosas pues hay que como tomarlas como en un balance, pero una de las cosas yo creo que más serias, una de las problemáticas para mí al menos en términos de los países en el sur global que está generando no solo la ley de Moore, que ya no deje de funcionar, sino esta necesidad más grande de tener más cómputo para hacer inteligencia artificial, es que se está llevando a una centralización de las capacidades para crear este tipo de tecnología. Entonces, básicamente, ahora es quien tenga acceso a muchísimo cómputo puede hacer sistemas de inteligencia artificial de alto nivel y hacer esto equivale básicamente a tener un montón de dinero. Entonces, básicamente como antes del 2012, los equipos de investigación a nivel mundial tenían circunstancias comparables para producir investigación en inteligencia artificial. Este ya no es el caso ahora. Ahora depende mucho de tener hardware especializado, de tener acceso a centros de datos, de tener acceso a muchas cosas. Entonces eso está ampliando la brecha digital a nivel mundial y en particular entre el norte y el sur global.
y está concentrando la producción de este tipo de sistemas en un puñado muy pequeño de actores y la mayoría de estos son las grandes empresas de tecnología. Entonces, pues bueno, ya de las últimas cosas, este es como solo un pequeño overview de algunos de los puntos importantes, pero pues entonces ahora si queremos considerar los impactos ambientales de la inteligencia artificial, pues cosas que es muy importante es la demanda directa de energía, ¿no? Tenemos que considerar cuánto se usa por las infraestructuras, por los centros de datos, por los dispositivos, por crear los dispositivos, ¿no? O sea, todo esto tiene que ser considerado, pero también, o sea, sí generan eficiencia energética y eficiencia de recursos, eso es positivo y hay que verlo también con ese balance, pero pues esto está generando nuevos problemas para gestionar recursos, sobre todo materiales y los residuos, ¿no? Y pues lo que se llama el efecto rebote, que es básicamente que lo que está pasando es que, o lo que puede pasar es decir, ah, bueno, ya lo hicimos sostenible y entonces ya está usando energía verde, pero en realidad solo seguimos creciendo en la cantidad de digitalización de todas formas, lo que eventualmente pues tiene un efecto negativo, ¿no? Entonces, hay que considerar que estamos haciendo una digitalización a una escala que es no sostenible en este momento, ¿no? Y yo creo que de las necesidades más grandes en el campo actualmente es no hay formas, ni estándares, ni métricas para medir los impactos ambientales de la inteligencia artificial. Se están haciendo apenas algunas, pues como sugerencias, incluso para medirlos de un solo sistema, como las que les di de 5 autos, cuando es el equivalente. Son problemas complejos, porque como ven, depende de dónde está la nube, depende cuál es tu infraestructura, depende de un montón de cosas, pero pues también se tienen que incorporar consideraciones ambientales, ¿no? Eso es en política pública, en la manera en la que se están diseñando e implementando estos sistemas, en todos los estándares. Ahora se están intentando meter consideraciones éticas, lo cual ya ha sido un problema sustancial y todavía no estamos ni cerca de lograrlo, pero no se está considerando impactos ambientales y sostenibilidad. Y yo creo que es muy importante que empecemos a trabajar de manera local en estas perspectivas, sobre todo pensando en estas dinámicas de poder y en estas tensiones que hay entre el norte y el sur, en dónde están los recursos, quién está recibiendo los desechos, ¿no? Cómo son nuestros suministros de energía, cuáles son las infraestructuras que tenemos, ¿no? Cómo podemos, si quisiéramos llegar a tener soberanía de nuestros datos o soberanía y autonomía tecnológica, ¿no? En vez de seguir dependiendo de estas grandes corporaciones. Y pues estos son algunos de los problemas que pensé plantearles, ¿no? Y de los posibles caminos que estamos intentando seguir para solucionarlos. Y pues voy a hablar un poco desde el sur, ¿no? Que siento que es donde estamos nosotros y donde la perspectiva con la que yo me alineo, ¿no? Que nosotros recibimos la mayor parte de los impactos negativos de todo este desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, nosotros tenemos las minas, desechos ambientales, o sea, los impactos ambientales, los desechos, o sea, la explotación, ¿no? Las vulneraciones de derechos humanos. Entonces, pues a mí me parece que la mayoría de estas tendencias de digitalización a gran escala están impulsadas por compañías de telecomunicaciones que son las que tienen, son de las compañías que tienen más dinero en el mundo. Me parece que están totalmente como coaccionadas con organización del desarrollo, todo esto que tiene que ver con desarrollo a nivel mundial. Me parece que esa narrativa opera para el norte global bajo un entendimiento del mundo que yo siento no nos representa, sobre todo porque eso genera a nosotros dependencias, genera justo que nosotros tengamos que pagar los impactos ambientales, ¿no? Entonces yo creo que de igual podríamos ser un poco más críticos sobre el tipo de tecnologías que sí necesitamos. Claro que hay cosas que nos puede ayudar, claro que hay cosas que podemos usar, pero yo no sé si tengamos que digitalizar todo, ¿no? O sea, se tiene esta idea de que la digitalidad es como una magia que va a solucionar todos los problemas y no se piensa en todos estos otros impactos que tiene, ¿no? Y pues claro que podemos hacer más eficiente todas las cosas, ¿no? Claro que todas las cadenas de producción, claro que todo se puede hacer más eficiente, pero no sé si el costo que estamos pagando a nivel planetario, a nivel, pues, justo estas brechas digitales, ¿no? Están, o sea, de verdad la disparidad entre económica está cada vez más grande, más centralizada. Entonces, pues yo creo que nosotros deberíamos ser muy críticos sobre si ese futuro que nos están vendiendo y ese futuro que nos están planteando es el futuro que nosotros queremos o si queremos ir a otras soluciones, porque yo veo más que autos eléctricos, más que autos que se manejan solos, ¿por qué no más transporte público, no? O sea, ¿por qué no empezar a apuntar a otro tipo de soluciones que sean colectivas, por ejemplo, ¿no?
porque lo que se ha pensado de autos eléctricos es que sí, bueno, ya no estamos usando autos y los que compartir autos de los que sean simplemente un auto como individual, pues eso hay mucha preocupación de que genere que la gente use más los automóviles, bajo esta idea de que pues ya no tienes que manejar tú, entonces ya lo puedes usar más, es más conveniente, tú piensas que ya no estás usando petróleo, entonces está bien. Entonces, o sea, están todas estas ideas que pensamos que esas son soluciones, pero yo no las veo como soluciones a los problemas reales. Estamos pensando que Tesla ahora es la empresa de automóviles con más dinero en el mundo y la más influyente y de las empresas con más dinero. Entonces, yo no sé si los intereses de Tesla en realidad, como pudimos ver de ese tuit de Elon Musk, son el bienestar del mundo y que estemos todos mejor, ¿no? Entonces yo creo que a mí, por ejemplo, los autos eléctricos y ese tipo de autos autónomos no me parecen una solución. Yo creo que debemos pensar en soluciones que nos funcionen a nosotros y pues eso es un poco que hay, ¿no? O sea, yo creo que muchas de las pláticas, muchas de estas conferencias apuntan a otras soluciones, solidaridad, ¿no? Buscar soluciones locales, otro tipo de cosas. Yo creo que es lo que necesitamos y no tanto estas otras soluciones. Y pues bueno, justo el problema es que hay muy pocas cifras granulares. Entonces pensemos justo en esto de tus mails, tus correos, tus documentos. Depende de dónde estés, porque aquí los servidores de Google o los servidores de la nube de quien quiera que provea esos servicios no están acá. Hay en Estados Unidos o en Brasil. Entonces, lo que hagan ellos con su energía y la manera en la que le estén gestionando impacta directamente. Y también pensemos que impacta directamente porque también es la longitud en la que se tiene que transmitir esa información. O sea, es información y por eso Netflix y estas cosas impactan tanto, porque es información que tiene que viajar por todos estos cables submarinos, por toda esta red de internet, ¿no? Constantemente para mantener esas conexiones, ¿no? Entonces, sí, todo lo que almacenan, todo, o sea, esta idea de que porque no está en papel ya estamos ayudando al mundo, creo que pues en su momento es algo que todo el mundo pensaba, digitalización, increíble, pero pues tiene otros efectos, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de todo lo que guarden, todo eso que tienen en centros de datos, o sea, todas las fotos, o sea, se estima, y ya no me acuerdo, voy a mentir un poco aquí, pero que el 30% del tráfico de Internet de Europa solamente son teléfonos de alta resolución por andarnos mandando fotos y por estarlas subiendo a Facebook y por estarlas subiendo a Instagram. Eso es el 30%. Entonces, de verdad, todo lo que hacemos, o sea, todo lo que hacemos en redes sociodigitales tiene un impacto. O sea, estar viendo Netflix 30 horas ahorita, que pues, qué bueno que lo tuvimos porque la pandemia tal vez nos salvó psicológicamente o nos dañó, no sé, depende. Claro, pero hay que pensar que, pues no sé, igual y volver a videocentros donde igual el consumo que se necesita para obtener eso no es el mismo, ¿no? Porque de verdad son cosas que como hemos visto dependen de compañías como Amazon, que no son las más responsables ni las más sostenibles, ¿no? Entonces, todo lo que hacen sí impacta. Entonces, pues yo creo que hay que empezar a tomar conciencia de eso para, pues, cambiar nuestros hábitos de consumo. Uh-huh. Y después lo del litio, en México, pues no sé, pues yo lo único que veo o conociendo, no soy experta en situaciones de minería en el país, pero lo que sé o lo que se puede esperar y ya se ve venir son desplazamientos forzados, ¿no? Y problemas territoriales con pueblos originarios, independientemente de que esa explotación sea nacional o no sea nacional, ¿no? Yo creo que eso es algo, y hay que pensar de nuevo que pues están estas discusiones de cómo son los pueblos originarios quienes nos están ayudando a proteger la mayor cantidad de biodiversidad en el mundo. Entonces, pues yo creo que es una disputa bastante fuerte, ¿no? Entre estos intereses económicos y pues esta sustentabilidad y impactos ambientales. Y pues yo creo que eso es lo que vamos a ver, ¿no? Hay que considerar también que México es de los peores lugares para ambientalistas en el mundo, donde hay más asesinatos, ¿no? Y yo creo que eso, pues, considerando cómo están las cosas, no sé si ya vieron esos tweets, si ya vieron cuánto litio se quiere, pues ese tipo de presiones hacia a las personas que protegen el medio ambiente, yo creo que es a mí personalmente es una de las cosas que más me preocupa. Uh-huh.